Hola amigos. Inicialmente, la lista de precios incluía solo 3 motores. En los años siguientes, la lista de motores ofrecidos se fue ampliando constantemente. El Audi A8 D3 estaba equipado con un motor de gasolina de 6 cilindros y 3 litros que producía 220 CV, que en 2005 dio paso a un V6 de 3,2 litros y 260 CV. También se instaló un V8, 3,7 litros con 280 CV y 4,2 litros de 335 CV. Las versiones insignia estaban equipadas con un W12 de 450 caballos de fuerza y el S8 estaba equipado con una unidad de 10 cilindros de la misma potencia, 450 HP. La línea de motores diésel está representada por un V6 de 3 litros con 233 CV, así como por un V8 de 4,0 litros con 275 CV y 4,2 litros 326 CV. Los A8 con índice D son considerados los representantes más dinámicos de la especie. Sorprendentemente, ambos motores de gasolina de 6 cilindros, 3.0 y 3.2, a pesar de su modesta potencia sobre el papel, en realidad resultan ser bastante eficientes. Gracias al ligero peso de los grupos situados en el eje delantero, el A8 de 220 y 260 caballos se conduce bien y se comporta de forma casi deportiva. El motor de 3 litros rara vez causa problemas, incluso con un alto kilometraje. Los daños resultantes de la destrucción de la correa de distribución son consecuencia de no respetar los intervalos de sustitución recomendados. El FSI de 3.2 litros, disponible desde 2005 en los autos modelo 2006, es mucho más complicado. No debe esperar nada bueno si escucha un ruido o un estruendo en el compartimiento del motor después de arrancar y la luz de verificación del motor está encendida constantemente. Todo esto indica un estiramiento de las cadenas de distribución y, como resultado, un cambio en la sincronización de las válvulas. Este problema es bien conocido en todos los modelos VAG desde hace muchos años. Se cree que la causa son los viajes frecuentes de corta distancia, el uso de aceite de motor de mala calidad o de un tipo inadecuado, o una combinación de ambos. A veces la bomba de inyección empieza a hacer ruido. El A8 es verdaderamente lujoso con uno de sus 3 motores de 8 cilindros en el morro. Se puede elegir entre un motor de 3,7 litros con 280 CV y 2 unidades de 4,2 litros. Los modelos 3.7 y 4.2 con inyección distribuida de combustible están equipados con transmisión por correa de distribución y 2 cadenas que conectan los árboles de levas. Después de 250-300.000 kilómetros, las cadenas pueden volverse ruidosas debido al estiramiento o falla del tensor de la cadena. Si retrasa el reemplazo, las ruedas dentadas de los árboles de levas pueden desgastarse y, en el peor de los casos, la cadena saltará. El 4.2 anterior sería una mejor opción. Los problemas con él surgieron solo en los primeros años de producción. El regulador de sincronización de válvulas hacía ruido. La unidad problemática fue reemplazada como parte de una campaña de servicio. Los casos de reparaciones importantes en motores de 3,7 y 4,2 litros son bastante raros y ocurren después de 300-400.000 kilómetros, se detectan puntuaciones. El 4.2 FSI, que apareció en 2006, es un poco más ligero y económico, pero no tan duradero. Con el tiempo, se acumulan depósitos de carbón en las válvulas de admisión y se descubren problemas con la durabilidad de las cadenas de distribución. El juego de cadenas está situado en la parte trasera del motor. Y después de 200.000 kilómetros se detectan fugas de aceite del motor. Para eliminar la fuga, es necesario quitar el motor. Sin embargo, en general, los 3 V8 se consideran bastante fiables. El consumo medio de combustible es de unos 12-14 litros cada 100 kilómetros. El gran Audi, con su bajo nivel de ruido interior, su lujoso equipamiento y su espacioso interior, es ideal para viajes largos. Esta circunstancia hizo aún más atractivas las modificaciones de la A8 con motores diésel. Turbodiesel de 4,0 litros con una potencia de 275 CV y 4,2 litros 326 CV. Con un sistema de suministro de combustible Common Rail durante muchos años, encabezó la lista de los motores de encendido automático más potentes. De serie, ambas versiones diésel estaban equipadas con cambio automático y tracción total. Además, tienen características dinámicas y de conducción comparables a las de los coches deportivos y, al mismo tiempo, no requieren visitas frecuentes a la gasolinera. Pero los recibos de pago llegan más tarde. Después de 150.000 kilómetros aparecen los primeros problemas. Fallan las bombas de alta presión y aparecen defectos en la transmisión por cadena de distribución, 4,2 litros. Otro problema con graves consecuencias es la destrucción de las bujías incandescentes. Sus residuos entran en los cilindros y desactivan completamente el motor.
Los repuestos para motores diésel V8 son extremadamente caros. Otro problema del motor biturbo de 8 cilindros se soluciona a un coste menor. Estamos hablando de un atasco de las varillas de control de la geometría de la turbina. Sin embargo, basta con tratarlos con un lubricante especial resistente al calor. El V6 TDI menos potente, 233 CV, es mucho más débil, pero más duradero. El turbodiesel de 3 litros con sistema Common Rail llama la atención en casos muy raros. Era impensable imaginar un sedán de lujo sin transmisión automática. A excepción del motor de gasolina V6, todas las versiones de la 8 estaban equipadas con una moderna transmisión automática de 6 velocidades de la serie ZF6 HP. Aunque Audi no prevé el mantenimiento de la transmisión automática, aún es necesario cambiar periódicamente el aceite de la caja junto con el filtro para prolongar su vida útil. El Multitronic, repetidamente criticado, resultó ser inesperadamente fiable. Esta transmisión continuamente variable estaba disponible en vehículos con motor de gasolina de 6 cilindros y tracción delantera. La caja cumple sus funciones sin desperfectos graves. El sistema de tracción total no suele causar ningún problema. Lo principal es actualizar periódicamente el líquido de la transmisión. La suspensión neumática debutó en el modelo de segunda generación. 4 elementos de goma sellados reemplazan a los resortes de acero convencionales. Como resultado, el A8 podría convertirse en un barco elevado y confortable o en un automóvil dinámico y deportivo. Como regla general, no hubo problemas con el sistema de suspensión neumática, a excepción de un relé que podía hacer que el compresor ubicado en el hueco de la rueda delantera izquierda funcionara de manera continua. La unidad se sobrecalentó y falló, después de lo cual fue necesario reemplazarla. Pero con la edad, el compresor y las cámaras de aire inevitablemente se cansan. Los resortes neumáticos delanteros recorren entre 150 y 200.000 kilómetros. Los cojinetes de rueda del eje delantero de fábrica pueden durar más de 150.000 kilómetros. Los análogos recorren de 50 a 100.000 kilómetros. Los rodamientos de las ruedas traseras suelen durar más de 250.000 kilómetros. Después de 250-300.000 kilómetros hay que lidiar con el fallo del freno de mano controlado eléctricamente. Normalmente falla el motor eléctrico ubicado en la pinza. La unidad de control del freno de mano electrónico rara vez queda inutilizable. Pronto también falla la unidad ABS. Las ventajas de la carrocería de aluminio de alta calidad del Audi A8 D3 resultan evidentes muchos años después. Incluso un coche bastante deteriorado con los reflectores de los faros ligeramente apagados parece deslumbrante. Las puertas y el capó se cierran tan fácilmente como el primer día después de la compra. La carrocería no es propensa a la corrosión, pero si aparecen astillas, es mejor no retrasar la reparación. Los primeros puntos de corrosión a veces se pueden encontrar en la unión del techo y el panel lateral. Con el tiempo, la moldura cromada de la tapa del maletero también comienza a corroerse. A menudo es necesario reparar las luces traseras LED o reemplazar las luces interiores debido a grietas en el cristal de la luz de marcha atrás. En el interior, se ven signos de uso intensivo en el asiento del conductor, el volante y las cubiertas desgastadas de los botones del panel MMI, el control del clima y las puertas. La pantalla retráctil del sistema de navegación ha recibido muchas críticas. Con el tiempo, los engranajes de plástico del mecanismo de accionamiento se destruyen. Los automovilistas ingeniosos instalan engranajes metálicos caseros, lo que elimina el problema para siempre. Además, a veces falla el lector de la unidad de navegación de DVD. En los coches fabricados después de 2005, este problema ya no existe gracias al sistema MMI y a la navegación basada en disco duro. Sin embargo, el propio sistema MMI puede causar problemas. Falla la unidad o el panel de control. A veces, los sensores de ajuste automático de la altura de los faros comienzan a funcionar mal. El defecto se elimina a bajo coste. En los coches más antiguos, el sistema de control de clima inevitablemente requerirá atención. Los actuadores de la compuerta y el bloque de válvulas del calentador fallan, el radiador del calentador se obstruye y el ventilador del calentador deja de funcionar. El sistema de entrada sin llave keyless-go falla de vez en cuando. Normalmente es necesario renovar las manijas exteriores. Si conoce otros fallos de funcionamiento del modelo, asegúrese de escribir sobre ello.